¿Cómo hacer un desvanecido alto paso a paso? Quédate, que aquí te explico. Lo primero que voy a hacer es marcar mi primera línea guía con el cero palanca cerrada. ¿Por qué lo hago con el cero palanca cerrada? Porque el trimmer, si lo hago con el trimmer, me queda la línea muy marcada y no es lo que quiero. Quiero hacer que el paso a paso sea un poco más fácil. Ahora con el trimmer voy a tratar de limpiar toda esa zona que hice antes y a dejarlo totalmente parejo, eso ahí abajo. Poco a poco voy pasando, voy puliendo poquito a poco, hago la línea lo más pareja posible para así poder tener un buen contraste en el desvanecido cuando vayamos subiendo con la palanca. Ahora, con el cero palanca abierta, voy a tratar de hacer una línea de 1 centímetro de grosor. ¿Esto para qué? ¿Por qué el centímetro de grosor? Porque a la hora de ir trabajando vamos a ir subiendo de niveles. Entonces, para que no se encuentren estas líneas y no tengamos un tono que no deseamos en otro tono. Ahora con el 1,5 palanca abierta voy a tratar de hacer otra línea del mismo grosor. Esto lo hago siempre porque no me gusta que las líneas del desvanecido se crucen y me gusta que el desvanecido quede con las mismas transiciones de tonalidad. Entonces hago siempre 1 centímetro. En este caso voy a hacer un poquito más del centímetro para darle paso a lo que es el 1 palanca abierta. Así ya puedo emparejar ese grosor de las líneas y voy a tener como una mayor transición entre el blanco y el gris. Voy pasándola poco a poco para así poder dejar los espacios para poder trabajar. Si no dejamos mucho espacio en este caso, en este tipo de acabado, lo que voy a hacer es que el corte me va a quedar muy comprimido y eso no es lo que quiero. Entonces por eso lo hago de esta manera. Ahora lo que yo voy a hacer es, con el cero de mi máquina, voy a dejarlo un poquito a la mitad para poder pasarlo en la línea que hice entre el trimmer y el cero alto. Voy limpiando un poco con lo que es las esquinas de la máquina y ahí poco a poco ella se irá borrando y me irá pidiendo si debo bajar un poco más la palanca o si la debo subir un poco más. Yo en este caso ya bajé la palanca, ya estoy trabajando con las esquinas de la máquina y ahora lo que voy a hacer es pasar mi 1,16, el peine trampa. Lo voy a pasar con la palanca un poco a la mitad y voy borrando poco a poco con las esquinas de la máquina. Ahí vamos poco a poco, vamos pasito a paso. Con las esquinas de mi máquina voy a ir puliendo un poco esa zona. Voy a ir puliendo poco a poco y luego bajo totalmente la palanca. Y voy también haciendo lo mismo que hice anteriormente, sin tocar las líneas de arriba. No sé si se aprecia, ya se ve un poco lo que es el contraste entre el blanco, el gris y el negro. Ahí se va viendo poco a poco lo que normalmente hago en el día a día de mi barbería. Yo utilizo muchas técnicas diferentes, pero la que más uso es esta. Ahora lo que voy a hacer, ahora con máquina sobre peine, voy a tratar de pulir un poco el perímetro. No quiero quitar como esa pequeña línea de peso que se ve, porque me agrada ver cómo se ve el desvanecido con esta terminación. Voy a solo pasar un poco y a definir un poco más esa línea que se ve allí. Solo a pulir un poco. Ahí voy paso a paso, poco a poco. Ahí voy mirando qué me sirve, qué no me sirve. Ahora con las puntas de mi máquina voy a tratar de hacer lo que no hice anteriormente. A mí me gusta trabajar los desvanecidos de esta manera porque tengo un control visual mucho mejor. Porque a veces uno va y hace todas las tonalidades
una a una y no se ve el contraste que hay entre la una y la otra. Entonces, a veces pasamos mucho tiempo en el mismo lado del desvanecido, tratando de borrar unas líneas que quizás con las otras tonalidades puestas no se noten tanto y sea un poco más fácil trabajar. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí voy poco a poco limpiando. Ahora sigo con mis esquinas de la máquina, pero con el peine. Esos caballitos largos o esos puntos no deseados en el desvanecido los voy quitando poco a poco. Ahora voy a seguir con lo que es mi tijera de pulir. En el perímetro voy a pasar un poco para quitar de pronto esos puntos no deseados en la línea de perímetro para que se vea totalmente pareja. Voy quitando ahí poco a poco, lo que me vaya sirviendo lo dejo y lo que no me sirva voy y ataco un poco con mi tijera. Y entonces ahí con las puntas de la tijera voy a tratar de quitar unos punticos negros que veía allí y ahí poco a poco voy quitándolos.
Ahora con mi tijera de filo dulce voy a tratar de quitar un poco los callitos que se ven ahí en el corte. En este caso de pronto no se aprecia mucho, pero en vivo, este tipo de cabellos que son un poco ondulados, ellos como que se alzan un poco y se ven un poco largos. De más, aunque pases la máquina de la manera que la quieras pasar. Se van a ver los cabellos un poquito más larguitos que otros. Entonces eso es lo que yo hago, quitar los cabellitos un poquito más largos. Y lo voy conectando un poco ahí a la tonalidad del gris. Y voy con mis puntas de la tijera y trato también de quitar algunos punticos negros que se notan un poco más en persona que aquí en el video. Aquí voy quitando un poco los parchecitos negros que se ven. Ahí voy puliendo poco a poco. Estos trabajos demoran un poquito. Aquí traté de hacerlo en 12 minutos, explicarle un poco lo que hago yo en el día a día, pero en persona son un poco más rápidos ya por el control de la técnica y por hacerlo ya en el diario. Con el trimmer así cerrado voy a hacer como una limpieza en la parte baja de ahí del desvanecido para poder limpiar un poco con el shaver. Eso es básicamente lo que hago con el trimmer. Ahí pulo los últimos detallitos y poco a poco voy mirando qué tal me va quedando. Llegamos al final del video, espero que te haya gustado, que te haya servido para que lo puedas aplicar en tu día a día y no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima.